Dios los guarde mucho. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos muy contentos. Amén, gracias. Para todos aquellos de nuestros nuevos estudiantes, bienvenidos a nuestro curso de naturopatía online que tenemos. Ha sido una bendición y esperamos que sea una bendición para cada uno de ustedes. Estamos muy contentos con cada uno de ustedes, siempre orando por sus vidas, siempre orando para que aquello que ustedes decidieron comenzar puedan terminarlo también, ¿no? Recuerden que ustedes están haciendo un compromiso primeramente con Dios y con ustedes mismos. Y sabemos que este curso va a ser de grande bendición. Estamos seguros. Nosotros estamos ahora aquí en Brasil. Estamos dando 2 semanas de salud. Y de verdad les cuento que la mayoría de personas no conocen este mensaje. No tienen ni idea de este mensaje. Pero por la gracia y misericordia, muchos de nosotros estamos aprendiendo. Hemos aprendido y continuaremos aprendiendo para honrar el nombre de Dios en nuestra vida y para dar a conocer a muchas personas el mensaje que Dios nos ha dejado, que es un mensaje maravilloso, es un mensaje que no tiene nadie más, que lo tiene nuestra iglesia y que ahora el mundo lo vive, pero nosotros tenemos un mensaje hermoso que tenemos que compartir y que este curso ha sido hecho especialmente con ese fin, para conocer, aprender y poder enseñar, poder llevar un mensaje de salvación y de salud a muchas otras personas. Entonces, yo creo que va a ser de mucha, mucha bendición y que ya ha sido para muchas vidas de cada uno de ustedes. Así que bueno, pues bienvenidos. Vamos a darle la bienvenida allí a nuestro doctor Denis. Él es médico cirujano y es una de las personas que nos ha apoyado muchísimo en nuestra fundación Méncores. Y estamos muy felices porque él nos va a colaborar en estas clases. Son clases de anatomía y fisiología. Y sabemos que, bueno, el conocimiento de nuestro cuerpo es lo primero que nosotros debemos aprender. Conocer nuestro cuerpo y aprender cómo poder tratarlo. Y también cómo él puede dañarse, ¿no? Cuando no lo cuidamos. Pero es importante saber dónde está nuestro hígado, dónde está nuestro corazón, dónde están nuestros vasos sanguíneos, qué sucede con las arterias, qué pasa con los riñones, si el hígado está mal. Bueno, recordemos que todo nuestro cuerpo está íntimamente relacionado. Recordemos eso. Si un órgano está mal, otro órgano va a estar mal. Esa es la función, así funciona nuestro cuerpo. Más también recordemos que él tiene la capacidad de autocurarse si nosotros lo ayudamos. Si nosotros fortalecemos allí nuestro organismo, bueno, con los remedios que Dios nos ha dejado, los remedios naturales que son muchísimos. Bueno, así que bueno, bienvenidos. Yo tengo aquí mucho ruido, pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Así que vamos a orar. Yo voy a tratar de hacerme en otro lugar. Yo voy a estar aquí, vamos a hacer una oración pequeña y vamos a continuar con nuestro doctor Denis. Bueno, vamos a cerrar ahí los ojitos y vamos a comenzar. Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo por la oportunidad que tú nos das de aprender. Gracias, Señor. Tú no has dejado un pueblo ignorante, al contrario. Tú dices que nosotros necesitamos tener el conocimiento, la sabiduría que viene de ti para aprender a cuidar nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestra mente y que nosotros podemos lograr que este cuerpo que tú nos has dado, que está tal vez enfermo, que no hemos cuidado tal vez por falta de sabiduría, por ignorancia, porque no sabíamos o también por desobediencia, pues este cuerpo puede ser restaurado, Señor, con tu ayuda, si nosotros lo conocemos
y hacemos todo lo que está en nuestras manos para recuperarlo. Muchas gracias, Señor, y muchas gracias por el doctor Denis que está dispuesto para ayudarnos en estas clases. Gracias por que tú le has permitido a él capacitarse y bueno, ahora tú lo usas para que muchos de nosotros podamos tener un conocimiento mejor de nuestro organismo y podamos cuidarlo según es tu voluntad. Acompáñanos, Señor, da palabras a nuestro querido doctor y que él pueda, Señor, también recibir de tus bendiciones, Señor, cada día. Por favor, todo lo pedimos solo en los méritos de Jesús. Amén. Bueno, doctor Denis, ¿está por ahí? Hola, ¿cómo estás, Aldis? ¿Cómo están todos ustedes? Obviamente muy contento, muy agradecido por la invitación a formar parte de su capacitación. Muchas gracias, Aldis. Muchas gracias, doctor. El tiempo es suyo. Gracias. Bien, Dios lo bendiga. muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar directamente ya esta actividad lo más pronto posible, ya que tenemos mucho por avanzar. Justamente estuvimos coordinando ya hace mucho tiempo con la profe Alice estas actividades las cuales vamos a ir realizando en realidad los días domingos, y hoy justamente es una excepción ya que yo tengo que realizar un viaje mañana, todo el fin de semana, y el domingo me era imposible, pero las clases, como ya habíamos acordado, van a ser los domingos, ¿sí? Bien, vamos a empezar hablando justamente de la modalidad en la cual vamos a utilizar para poder llevarles a cabo todos estos temas tan fascinantes en realidad desde el punto de vista de la medicina, porque como dijo ya la profe Alice, es necesario que nosotros primero conozcamos nuestro cuerpo para recién entender, basándonos en la anatomía, basándonos en la fisiología, la comprensión de las enfermedades. Si nosotros, como dijo también la profe Alice, conozco mi aparato digestivo, voy a entender y voy a poder razonar toda la terapéutica que yo voy a utilizar en forma natural a mi favor, obviamente, gracias a estos conocimientos. Entonces, como justamente alguien decía, el conocimiento es poder. Así es que vamos a empoderarnos, vamos a poder asimilar, vamos a absorber todo lo que hemos preparado justamente con la Fundación Méncores, estos módulos, estos temas, los cuales ustedes van a ir interactuando conmigo, van a ir participando, van a ir preguntando, van a ir respondiendo, incluso algunas cosas que yo les pueda quizás interactuar. Bueno, muchas gracias entonces, ahí tenemos ya la lámina de exposición. Vamos a empezar con la fisiología y la anatomía cardiovascular. Para ello, vamos a hacer una pequeña introducción. Entendemos que estamos en vivo en este momento y ya tenemos más de 40 45 personas enlazados en la plataforma, y obviamente aquellas personas que van a ver o lo van a ver en diferido pueden también contactarse con nosotros a realizar alguna consulta, alguna duda que les haya quedado, o quizás compartir alguna experiencia en el área justamente de la cardiología. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de fisiología cardiovascular, estamos englobando en sí a una gran rama, unas grandes componentes de nuestro sistema circulatorio, en realidad de nuestro aparato cardiovascular. Cuando alguien dice aparato cardiovascular, están relacionando directamente al corazón, pero como vamos a ir viendo y vamos a ir entendiendo que no solamente se refiere al corazón, sino hay muchos componentes como los vasos sanguíneos, y la sangre. Obviamente, el corazón como principal función. Bien, ahí tenemos ya algunos mensajes que también nos están haciendo llegar. Muchísimas gracias. Y obviamente, sí, perfecto. Aquí hay unas preguntas, nos indican si la clase de hoy se va a repetir los jueves. Vuelvo a repetir, dijimos que se va a llevar a cabo solamente los domingos, exceptuando alguna que otra jornada que se nos pueda presentar, obviamente ajenos a nuestra voluntad. Bien, muchas gracias, gracias a todos. Hay muchas personas que me están escribiendo, seguramente ya nos conocen de anteriores capacitaciones, anteriores cursos del año pasado principalmente. Y obviamente estamos ya comprometidos con Méncores para participar nuevamente con nuevos alumnos, con los amigos de siempre, los amigos de Méncores en estas actividades. Bien, muchas gracias
y obviamente feliz y agradecido con sus bendiciones. Bueno, vamos a continuar. Les indicaba que el aparato cardiovascular, el sistema cardiocirculatorio, está compuesto por los tres componentes clave. Ustedes tienen que recordar estas tres cosas siempre. Tenemos entonces nosotros el aparato circulatorio que está conformado por el corazón que va a tener la función importante de una bomba. Esta es una lámina resumida, obviamente lo vamos a desglosar. También está conformado por la sangre y también está conformado por los vasos sanguíneos, ¿sí? Obviamente vamos a ir desglosando, vamos a ir viendo de cada uno cuál es la función respectiva en forma individual y en forma grupal. Entonces, hay una red importante de vasos sanguíneos, como son las venas, las arterias y los capilares, cosas que seguramente ustedes ya han tenido contacto. ¿Quién no tuvo un corte? ¿Quién no tuvo un accidente, una lesión, una pequeña herida, una hemorragia, quizás hasta un poco importante? Y hemos visto justamente la sangre, hemos visto incluso quizás ya en algún estudio, en algún control, todo lo que sería el aparato cardiovascular, o sea, el corazón y los vasos sanguíneos también. Pero en realidad, como vamos a ir viendo más adelante, solamente es una introducción, tiene la función general en forma resumida de suministrar oxígeno desde los pulmones a todos nuestros organismos, o sea, todo nuestro cuerpo, todos nuestros órganos, todos nuestros tejidos, todas nuestras células, porque sabemos y recordemos que la célula es la unidad anatómica y funcional de nuestro organismo, entonces requiere nutrientes, requiere más que todo oxígeno para poder obviamente dar actividad a muchas funciones celulares, muchos tejidos, muchos órganos y dar vida a una persona. Entonces, es clave y necesaria la función del aparato circulatorio en suministrar el oxígeno. Pero así como lleva el oxígeno, también vamos a ir viendo que va a traer, porque va a transportar nuevamente de todo nuestro cuerpo, de todos los tejidos, de todas las células, ese producto de combustión, ese producto de desecho que es el dióxido de carbono, el CO2. Todo ese componente importante, no solamente dióxido de carbono, sino desechos de nuestro organismo, desechos del metabolismo, van a retornar por otros vasos sanguíneos hacia nuestro corazón y principalmente el dióxido de carbono para poder, obviamente, ser eliminado en un proceso que vamos a ver más adelante que es la respiración. Pero bueno, esa es una introducción, ¿sí? Así como les mencionaba, el corazón cumple la función de bomba, ¿sí? Es una bomba que se va a encargar, como dice el nombre, de mandar sangre, de bombear, y por ende va a proporcionar una gran cantidad de sangre mediante o por los vasos sanguíneos, llevando obviamente hacia las células, además del oxígeno, dijimos, los nutrientes necesarios, la energía que nuestro organismo necesita. Esa es la función principal del corazón. Los vasos sanguíneos, vamos adelantando que son 5 tipos de vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces tenemos arterias, tenemos venas y también tenemos capilares, pero también nos faltan otros 2 vasos sanguíneos que seguramente quizás no muchos lo han escuchado. Y luego vamos a ver también un poco de la sangre, vamos a ver los componentes importantes de la sangre y obviamente todo ese componente que va a circular en forma líquida, porque la sangre tiene muchos componentes y vamos a ir detallando cada uno de estos. Entonces, vuelvo a repetir, la función principal es el aporte de oxígeno y de nutrientes. Y obviamente, la eliminación también de los productos de desecho. Entonces, vamos a ir viendo ahora justamente el funcionamiento en general de cada uno de estos componentes importantes. Bueno. Sabemos, obviamente, como ya les mencioné al principio, es fundamental y es clave la presencia del oxígeno a nivel celular, a nivel de nuestro cuerpo, a nivel de nuestro organismo, ya que participa en una relación importante con lo que sería la función respiratoria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros razonamos que si una persona va a tener latidos, va a tener actividad cardíaca, va a tener bombeo de su corazón, obviamente también va a exigir a la función respiratoria también la aceleración o la desaceleración.
Porque ustedes imagínense una persona que va corriendo, va trotando, su organismo obviamente exige más aporte de oxígeno, su corazón empieza a bombear más y sus pulmones empiezan también a hacer el intercambio mucho más rápido. Entonces, a lo que voy es en que el aparato cardiovascular va a estar en relación con el aparato respiratorio, porque obviamente, vuelvo a repetir, por la necesidad y la presencia del oxígeno. A pesar que tenemos nosotros, como dice la lámina, una quinta parte, que sería el oxígeno de todo lo que es la atmósfera, obviamente nosotros necesitamos a nivel celular también la presencia de este oxígeno para poder dar función a múltiples funciones, porque sin el oxígeno es imposible que nosotros podamos vivir. O sea, no podemos nosotros solamente vivir de latidos cardíacos. Necesitamos justamente a nivel general, respiración de nuestro organismo y también la respiración a nivel de nuestras células. Y eso lo hacemos gracias, obviamente, a la función pulmonar y la función cardíaca, o sea, las dos cosas a la vez, porque el oxígeno va a ingresar, obviamente, por los pulmones, o se ingresa ya en ese proceso de respiración que vamos a ver en otra clase, pero ya cuando se genera el intercambio gaseoso, bueno, vamos a cambiar la lámina para que se entienda un poquito más claro, todo ese oxígeno, esa persona, ustedes en este momento que están respirando, están metiendo oxígeno. El oxígeno, obviamente, que tenemos en la parte externa, ese oxígeno, ese aire que ustedes están respirando, tiene oxígeno, a pesar de que en un 16 a un 21% de todo el aire, ese oxígeno va a ser absorbido, va a ser ingresado hacia nuestro cuerpo, hacia nuestros órganos y obviamente va a ingresar también hasta nuestras células. Pero esto lo va a hacer primero llegando a través de nuestros pulmones. Y de los pulmones van a llegar directamente hacia una parte fundamental que es el alveolo, ¿sí? En el alveolo nosotros vamos a poder encontrar, vamos a poder razonar este intercambio gaseoso. Hay una persona como ustedes que están respirando, están metiendo aire desde afuera, meten aire y el alveolo, que es también una parte fundamental, cumple una función importante. Entonces, si tenemos nosotros a este alveolo, que esta persona respiró, metió aire, va a atravesar, va a tener una relación importante con este vaso sanguíneo, con este componente clave del aparato cardiovascular, que serían los capilares. Porque el alveolo, así como estamos viendo este capilar, son muy pequeños, muy pequeños. Ni hablar de los componentes también de la sangre, que vamos a ver más adelante, que serían los glóbulos rojos, que se encargan de llevar el oxígeno, ¿sí? Estamos hablando básicamente de milímetros en el grosor de estos capilares, incluso en picómetros, tamaños microscópicos, estamos hablando de estos componentes. Entonces, cuando nosotros respiramos, metemos aire, llegan directamente a los capilares, que son vasos sanguíneos, y ingresan a través de esta membrana, a través de la pared del vaso sanguíneo, hacia el torrente circulatorio, y son captados por los glóbulos rojos. Y obviamente esta sangre va a ingresar y desde este momento empieza la función cardiocirculatoria en llegar al corazón y del corazón bombear obviamente hacia nuestro organismo, ¿sí? Entonces vamos a maximizar la imagen. Esta persona que respiró, metió aire a los pulmones, a nivel capilar se produjo el intercambio gaseoso porque esa persona que hizo antes de respirar eliminó el dióxido de carbono. Cuando hizo este procedimiento, cuando elimina, cuando hace esa acción de la expiración, de la exhalación, posteriormente hace la inhalación. Entonces, nosotros eliminamos el dióxido de carbono en la respiración, en el ciclo de la respiración, porque la respiración es meter aire y sacar aire. Eliminamos dióxido de carbono, introducimos oxígeno. Y ese oxígeno, vuelvo a repetir, va a atravesar la membrana de este vaso sanguíneo, va a ingresar a nuestra circulación y va a ser captado por los glóbulos rojos. Y estos glóbulos rojos van a ser los que van a transportar en la sangre hasta el corazón, donde
Y el corazón, obviamente, cuando se contraiga, esto vamos a ver un poquito más adelante, esa función va a bombear a todo nuestro organismo, ¿sí? Va a bombear mediante esta red compleja de vasos sanguíneos. Entonces vamos a ir viendo, antes de entrar en detalle, vamos a ir viendo cada uno de los componentes, vamos a ver cuál es la función del corazón, vamos a ver las características, los componentes del corazón, pero necesito por favor que me confirmen con un audio, con el micrófono o con un mensaje de texto si esta parte de introducción, si esta parte, más que todo lo que hablé de la ventilación o del intercambio gaseoso, perdón, se entendió. ¿Sí? Esta parte me gustaría que por favor me aclaren antes de continuar para poder, obviamente, subir un poquito más el nivel. ¿Sí? Bien, ahí nos indican, quedó claro, perfecto. Ahí vamos Sí, leyendo ya sus quedó claro, mensajes. quedó claro. Bien, muchísimas gracias. Perfecto. Disculpe una pregunta. ¿Sí? Hola, Sí, en ese, escucho. sí, sí, en el esquema que está mostrando ahí, ¿es necesario saber lo que está ahí en la mitocondria, supongo que es? O por ahora no? Vamos a ver más adelante, pero bueno, esto lo que lo mencionamos antes, primero vamos a hacer una respiración general. Cuando vos metes aire de los pulmones, el aire que está afuera ingresa por tu nariz, tu boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios, eso lo vamos a ver en fisiología respiratoria, pero cuando llega a lo más profundo de tus pulmones, a las ramificaciones terminales, que son los alvéolos, este es el saco alveolar, el alvéolo que está en contacto con los vasos sanguíneos, donde estos glóbulos rojos van a llevar el oxígeno a todo nuestro cuerpo y obviamente van a llevar a nivel celular. Y a nivel celular también vamos a ir viendo más adelante, vamos a ir viendo que también la célula, como ya les hablaba, también hace ese proceso de respiración celular, ¿sí? Eso es lo que vamos a hablar también más adelante. Ahora, obviamente, aprovechando esta lámina y tu comentario, en la célula, que seguramente también la vamos a ver un poquito más adelante, en forma general, la célula es comparado con, como un ser humano. ¿Por qué? Porque la célula tiene algunos componentes que realizan funciones de digestión, de asimilación, de producción, de secreción y obviamente también de respiración, ¿sí? Así como, por ejemplo, tenemos componentes que se encargan de eliminar toxinas, componentes que se encargan obviamente de convertir o almacenar, otros de producir, de digerir, de respirar. Eso también lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los tejidos. Pero bueno, muy buena tu observación. Lo que dice esta lámina es en que la respiración, o sea, todo este glóbulo rojo, cuando capta el oxígeno, estas moléculas de oxígeno, los va a transportar a todo nuestro cuerpo, a todas las células, porque recuerden que el conjunto de células, aparte que la célula es la unidad anatómica y funcional de nuestro cuerpo, el conjunto de células forman un tejido. Y el conjunto de tejidos nos van a dar un órgano, ¿no es cierto? Entonces puedo tener acá el corazón es un órgano, pero también entiendo que voy a tener otros órganos, así como el aparato circulatorio, voy a tener, digamos, a nivel digestivo, a nivel respiratorio, muchos órganos, y obviamente esos órganos van a conformar un sistema, así como el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre forman el sistema cardiovascular, ¿entienden? Entonces tenemos órganos y este conjunto de órganos, este conjunto de sistemas, comparando o mezclando o asimilando con el sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo, renal, obviamente muchos sistemas van a formar lo que sería una persona humana, una persona, un ser, ¿sí? Entonces, desde lo más pequeño que sería una célula, un tejido, un órgano, un aparato, un sistema, hasta lo más complejo que sería una persona completa, ¿sí? Eso es lo que significa. Bien, sí, nos indican también en Zoom que se entendió, perfecto, así que vamos a ir dando continuidad. Obviamente, vamos a entrar un poquito en detalle y es necesario que ustedes, si están tomando nota, están tomando algún apunte, remarquen lo que nosotros vamos a exigir que
presten mucha, pero mucha atención, ¿sí? A ciertos detalles específicos. Entonces, vamos a desglosar. Dijimos que la fisiología y la anatomía del aparato cardiovascular está compuesto por tres: corazón, vasos sanguíneos y la sangre. Entonces, vamos a empezar con el corazón. Bien, el corazón. ¿Cómo funciona nuestro corazón? Nuestro corazón es parte, obviamente, como hemos indicado, de nuestro sistema cardiovascular, y como ya hemos indicado y hemos adelantado en láminas anteriores, vamos a retomar nuestra lámina. La función principal de nuestro corazón es la de bombear sangre. Esa es la función, ¿sí? Por eso le decimos que el corazón es, es como una bomba, ¿sí? Así de simple, no hay dónde complicarse. Y obviamente anatómicamente vamos a ir reconociendo y relacionando este corazón con un peso, con un tamaño, componentes que muchos lo han comparado con el tamaño de un puño cerrado, ¿sí? Obviamente un peso de 200 a 300 gramos, dependiendo también el sexo, dependiendo de las características de la persona. Ubicado normalmente en el centro del pecho, ligeramente hacia la izquierda. Y está cubierto y está protegido por unas membranas, unas capas, que se llama el pericardio. Ahora, ¿por qué digo pericardio? Esto también lo vamos a desglosar en esta lámina, en esta imagen. ¿Por qué? Porque este corazón, así como lo vemos, como una máquina, una bomba, tiene paredes. Y una de esas paredes es la que estamos mencionando, el pericardio. Vamos a agrandar esta imagen, la vamos a maximizar aquí y reconocemos estos componentes. La membrana que cubre el corazón, estamos hablando del pericardio, un pericardio que va a cubrir al órgano como tal, que va a estar pegado al corazón, y el pericardio parietal, donde vamos a tener un pequeño espacio donde el corazón va a poder moverse, va a poder contraerse. El pericardio es el que va a cubrir. Bueno, desde la parte más interna del corazón, la parte más interna, nosotros abrimos, vemos un corazón, vemos la pared, la pared interna en la cual tiene contacto la sangre. Vamos a reconocer lo que se llama el endocardio. Aquí en esta lámina la vamos a ver un poquito más clara. Esta pared se llama endocardio. Endo significa dentro, ¿sí? La parte de adentro del corazón. Aquí va a estar en contacto la sangre. Luego tenemos una capa mucho más gruesa, en realidad, que es una capa muscular, ¿sí? Es una capa la cual obviamente se va a caracterizar de contraerse, y obviamente como el corazón, o bueno, como el músculo en terminología médica se dice mío, y obviamente lo vamos a llamar miocardio. La palabra mio significa músculo, así de fácil, ¿sí? Miología, el estudio de los músculos. Miocarditis, enfermedades del corazón a nivel muscular. O sea, todo lo que sea mío es músculo. Cualquier palabra, cualquier terminología médica que encuentren ustedes que diga mío, significa músculo. Bien, entonces la capa del centro del corazón se llama miocardio, ¿sí? Y la capa externa se llama epicardio. Y obviamente, bueno, aquí estamos viendo a esta membrana que sería el pericardio. Las membranas que van a cubrir tanto en contacto con la víscera como también en contacto con la cavidad torácica. Y ese espacio entre el epicardio y el pericardio es un espacio virtual, es un espacio vacío en el cual le va a permitir al corazón contraerse, porque cuando hay contracción y relajación, este corazón se mueve, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Entonces, eso sería anatómicamente en forma grosera, en forma grande, el componente o los componentes en cuanto a las paredes del corazón. Estamos hablando de las paredes, ¿sí? Bien, este corazón también está dividido en dos partes, en dos sectores. Este corazón en realidad tiene cavidades, como vimos en las imágenes anteriores, tiene esas paredes de esas cavidades, pero normalmente, para que ustedes me entiendan, lo vamos a dividir en dos partes, ¿sí? Vamos a conocer en esta imagen a un corazón de esta forma, ¿sí? Este es el corazón. Vamos a empezar por lo más básico. Si yo les muestro este corazón, ustedes ahora ya me pueden reconocer que la parte externa es el pericardio
la parte gruesa, dijimos que se llama el miocardio, y la parte interna, muy delgada, muy fina, que está formando la pared de estas cavidades, la pared interna del corazón, la que está en contacto con la sangre, se llama endocardio. Bien, entonces vamos a ver que este corazón tiene 4 cavidades, una cavidad superior, otra cavidad superior, tanto derecha como izquierda, y en la parte inferior también vamos a reconocer 2 cavidades, tanto a la derecha como también a la izquierda, ¿sí? Entonces tenemos 2 cavidades arriba, 2 cavidades abajo. Pero para que sea mucho más fácil y comprensible, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir al corazón a la mitad en este sector, ¿sí? Vamos a hacer una línea imaginaria, porque en realidad hay una línea, ¿sí? Ese corazón tiene una separación de la pared de estas 2 cavidades superiores, están separadas por una pared, las 2 cavidades inferiores están separadas por otra pared, se llaman el septum interventricular. ¿Por qué? Porque los de abajo se llaman ventrículos. Y la pared, bueno, acá no lo estamos viendo porque se ve el vaso sanguíneo, pero atrás está también la pared interauricular. ¿Por qué? Porque estas dos se llaman aurículas. Entonces, tenemos 2 aurículas arriba y tenemos 2 ventrículos abajo. En otras palabras, si dividimos a la mitad por este septum, por esta pared, tenemos una aurícula izquierda con su ventrículo izquierdo. Y tenemos una aurícula derecha con su ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, también a las aurículas y los ventrículos los vamos a separar. Aquí estamos viendo una división de unas pequeñas puertas y unas pequeñas ventanas que separan a las aurículas de los ventrículos, dándonos como resultado 4 cavidades. 2 cavidades arriba, 2 cavidades abajo, ¿sí? Bien, entonces, obviamente si ustedes ven, estas aurículas tienen forma de oreja, por eso se llaman aurículas, ¿sí? Por eso tuvieron esa forma y ese nombre en realidad, por las características anatómicas de estas aurículas. O atrios, ¿sí? Y los ventrículos tienen como una forma de V mucho más grueso. Si ustedes comparan a esta aurícula con estos ventrículos, las paredes, el miocardio es mucho más grueso, ¿sí? Ya vamos a ver por qué es mucho más grueso. Incluso cuando ustedes escuchen de alguna patología del corazón, ya les hablaba hace instantes, bueno, hace minutos atrás, una miocardiopatía. Mio, músculo; cardio, corazón; patía, enfermedad, porque patología, significa enfermedad. Entonces vamos a entender que hay un problema a nivel de la capa muscular en el corazón, ¿sí? Vean que es fácil ahora el entendimiento si nosotros conocemos por lo menos lo más básico de la anatomía. Bueno, para no confundir nuevamente, vamos a retomar. Tenemos 2 aurículas, 2 ventrículos, ¿sí? Y obviamente, al tener esa característica de bomba, de cavidades, tenemos nosotros una cantidad importante de litros, que serían entre 5 a 7 litros. 8 es mucho, pero bueno, eso depende de las características físicas. Supongamos que tenemos un jugador de básquetbol de más de 2 metros, un grandote musculoso, obviamente no vamos a esperar que tenga 5 litros. Comparando, por ejemplo, no sé, con una persona que apenas mide unos 60 y pesará unos 50, 60 kilos, obviamente la cantidad de litros no va a ser la misma de la otra persona. Fisiológicamente entendemos que hay una diferencia grande. Por ende, la cantidad de sangre va a ser distinta. Pero por eso manejamos un término medio, un término promedio entre 5 a 7 litros. Ahora la pregunta es para ustedes. Vamos a empezar a preguntar. ¿Cómo se llama, en términos médicos, si es que alguien conoce o ha escuchado, cómo se llama al volumen de sangre? Esos 5, esos 6, esos 7, esos 8 litros de sangre, ¿cómo se llama? ¿Sí? Si es que alguien lo sabe, responda en un audio, activen su micrófono o responda en un texto, porque esa cantidad de litros importantes, pongámosle como un promedio de 6 litros, normalmente nuestro corazón va a bombear más de 100.000 veces, ¿sí? Esto para mantenernos vivos, obviamente.
Entonces, para ello, esa cantidad de sangre tiene que mantenerse estable, tiene que ser fija, tiene que ser una cantidad que no se mueva, ¿sí? No puedo tener más, no puedo tener menos, porque ya estaríamos hablando también de patologías. Y si yo tengo una disminución, supongamos por un evento que nosotros no podemos controlar, por ejemplo, una hemorragia, una herida, obviamente vamos a disminuir. Y a eso se llama, muy bien, ahí ya tenemos los compañeros, no sé si alguien tiene el micrófono abierto, lo puede mencionar. Buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, en cuanto al volumen o la cantidad, se llama volemia, ¿sí? Porque, Bulimia. pues, sí, porque es una palabra dividida, vol y imia. Entonces, el uno se refiere al volumen, el otro a la sangre, ¿ya? Bien, 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 César. César es ya básicamente un amigo nuestro, muy activo, siempre en nuestras clases y obviamente sus aportes son muy valiosos y muy acertados. Gracias, César. Y bueno, y sus compañeros también lo mencionaban ahí en el grupo, algunos mensajes que seguramente lo van a seguir aportando. Sí, adelante, tenemos micrófono abierto. Sí, yo tengo una pregunta. Ahí dice 5 a 8 litros, late 100.000 veces, pero ¿cuál es el tiempo ese? ¿100.000 veces al día, a la semana, al En año? No sé. 24 horas, en 24 horas. Ya, Bien, perfecto. vamos a aclarar esto. Vamos por partes, como nos quedamos en los mensajes, antes que se me pase. Gracias, Lenny. Gracias, Alidis. Gracias, Candy. Gracias, Luna. Gracias, Len. Bueno, vuelvo a repetir, Lenny, Alidis, Candy y Luna, que nos respondieron también con la respuesta correcta de volemia. Y como dijo su compañero, obviamente esta cantidad tiene que mantenerse estable para que pueda funcionar nuestro corazón. Si por algún motivo nosotros tenemos una disminución, como les hablaba, en una hemorragia, y es una hemorragia que quizás no se está controlando y esta persona ya no tiene 5, de repente llegó a tener 4,5, después llegó a tener 4, y así en forma progresiva, porque nos estamos imaginando una persona que se está desangrando, obviamente va a entrar en un cuadro que se llama shock. Shock en realidad no es una enfermedad, sino es un estado fisiológico por el cual nuestro cuerpo atraviesa. Obviamente negativo y malo para esa persona. Si no se repone, si no se corrige o por lo menos no se detiene esta hemorragia, entramos en ese shock que se llama shock hipovolémico. Hipo, vamos a ir avanzando también algo de terminología, significa bajo, una disminución. Disminución de la cantidad de sangre, como dijo Auro, nos indicaba que vol viene de volumen, de cantidad, y emia del derivado hemo, que significa sangre. Entonces vamos a tener una importante reducción de sangre y ese shock hipovolémico puede ir progresando a estado 1, 2, 3 sucesivamente hasta llegar a la muerte. O sea, este corazón que se encargaba de contraerse, de bombear sangre, de contraerse, de contraerse, relajarse, no va a tener esa cantidad, no va a tener esa volemia y obviamente no va a poder cumplir ese requerimiento, ese requisito de nuestro cuerpo. Entonces, en algún momento ese corazón va a entender que no hay suficiente sangre para bombear y se va a detener. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer un paro, ¿sí? Así de simple. Y obviamente, como dijo su compañero, nosotros vamos a entender que este corazón, cuando va bombeando, se va contrayendo, se va relajando, tiene un ruido, tiene una cantidad, tiene un sonido específico que lo vamos a utilizar onomatopeya, obviamente, para que ustedes lo reconozcan. El famoso lub-dub, 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 o como alguien le diga tic-tac, como lo quieran relacionar al latido cardíaco, el pulso, ese sonido que hace este corazón, que en realidad es producido por las válvulas. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero bueno, a lo que iba, este corazón que tenía una cantidad de latidos en un minuto, en un factor de tiempo de un minuto,
tiene como un rango promedio de 60, de 70, de 80, incluso de 100 veces por minuto. Ahora, bien, ahora esa cantidad obviamente también se va a ver acelerada o se va a ver reducida. Entonces, bueno, me disculpo por el sonido. Tenemos justamente algunos vecinos que salen con sus 20 perros a pasear y justamente lo están haciendo a esta hora. Bueno, volviendo al tema, entonces tenemos nosotros este corazón que va a cumplir ese requerimiento de nuestro cuerpo, bombeando sangre, bombeando una cantidad por minuto y obviamente cumpliendo con la cantidad de sangre normal para que se mantenga en forma fisiológica. Por eso indicamos de que hay circulación mayor y circulación menor. ¿A qué se refiere con circulación mayor, circulación menor? ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros tenemos una circulación mayor, el cual nuestro cuerpo, nuestro corazón del lado izquierdo, la aurícula y el ventrículo se van a encargar de bombear sangre por una arteria grande, una arteria gruesa, que se llama la arteria aorta, que ustedes lo están viendo acá de un color rojo, ¿sí? Lo hace para enviar sangre a todo nuestro cuerpo. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, cuando este ventrículo se contrae, manda sangre por la arteria aorta y obviamente manda sangre a todo nuestro cuerpo, porque la arteria aorta se encarga de ramificarse, arterias carótidas para la cabeza, braquial, radial, cubital para los brazos, aorta torácica, abdominal, arterias ilíacas femorales, arterias popliteas, tibiales, pedias, y obviamente mucho más ramificaciones en los pulmones, en el mismo corazón, también tiene sus propias arterias, riñones, intestino, todo, absolutamente todo, como dijimos a un inicio, va a ser irrigado por este sistema. Entonces, ahí tenemos una circulación mayor. ¿Por qué? Porque es un requerimiento grande. En ese latido cardíaco, en esa contracción, ese ventrículo tiene que bombear lo suficiente para hacer llegar sangre a los dedos de la mano, a los dedos de los pies, a lo más lejano y lo más cercano que tenemos. Y eso lo hace gracias a, vuelvo a repetir, la circulación mayor mediante la contracción de este ventrículo derecho. Ya vamos a hablar sobre las cavidades, las contracciones y las relajaciones. Pero circulación mayor, entonces ustedes vayan asociando cuando bombeamos sangre a todo nuestro cuerpo, ¿sí? Circulación menor, hablamos cuando el corazón, en este caso el lado derecho, la aurícula y el ventrículo se contraen y el ventrículo derecho bombea sangre por este vaso sanguíneo que, como verán, se divide tanto para la derecha como para la izquierda. ¿Por qué? Porque van a ser vasos sanguíneos que van a llevar hacia los pulmones. Entonces, no es grande, digamos, el trabajo que hace el lado izquierdo con el lado derecho del corazón. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra circulación menor, estamos hablando del lado derecho del corazón, o sea, la aurícula y el ventrículo derecho que bombean sangre a los pulmones. Y circulación mayor cuando el lado izquierdo del corazón bombea sangre a todo nuestro cuerpo, ¿sí? Esta parte, por favor, quiero que me confirmen si se entendió lo que es la circulación menor y la circulación mayor. ¿Se entendió esa parte? Circulación menor y circulación mayor. ¿Me puede, por favor, Sí, señor, claro, sobre la menor? Perfecto, muy bien. Bien, entonces es clave y fundamental primero hacer esa diferenciación. O sea, vamos a ir por partes, como dice algún personaje de alguna película, como dice Jack, vamos a ir por partes. Vamos a entender lo que es circulación menor, circulación mayor. Bueno, ahora sí, dice, bueno, cada lado de tu corazón está dividido en cavidades, ya lo vimos, aurículas y ventrículos. Y todas estas fluyen a través de las válvulas. Ahora sí vamos a entrar a hablar de las válvulas, vamos a entrar a hablar un poquito a detalle. Y es aquí donde ustedes tienen que prestar mucha, pero mucha atención. César, tienes tu micrófono abierto, creo que está haciendo interferencia.
¿O querés decir algo? Adelante. Bien, perfecto. Cualquier duda, sí, no hay problema. Cualquier duda, siempre háganlo, no hay problema. ¿Sí? Tanto en el mensaje como también en los micrófonos. Bien, vamos a ir rápidamente a leer algún mensaje. Perfecto, todo claro, todo se entiende. Bien, vamos a continuar. Ahora, vamos a partir en la circulación menor. Vamos a hablar más detalle. Este cuerpo que utiliza la circulación menor, lo hace partiendo desde la aurícula derecha. ¿Qué significa esto, lo de la aurícula derecha? Toda la sangre que va a retornar de los pies, de las manos, de tu cabeza, de tu hígado, de todo tu cuerpo, regresa y termina aquí en la aurícula derecha. Esta aurícula derecha, cuando se llena de sangre, se contrae y bombea esa sangre al ventrículo derecho. Para ello, exige que se abran estas puertas, porque normalmente están cerradas, no están abiertas, no tiene que haber una comunicación directa de la sangre entre estas dos cavidades. Entonces, cuando se llenó esta aurícula, bombea, vacía su sangre al ventrículo y para ello abre esta válvula. Es una puerta, ¿sí? Esta es una válvula. Ya vamos a hablar los nombres. Primero quiero que entiendan el ciclo. Luego, este ventrículo, cuando se llena y se contrae, empuja esa sangre, pero ya no sale por aquí, ya no retorna por aquí, sino abre estas puertas. Es otra válvula. Y esta sangre pasa por este vaso hacia los pulmones. ¿Se acuerda que dije que van hacia los pulmones derecho o izquierdo? Este vaso, que en realidad algo que no me olvidé aclarar en un principio, es en que el lado derecho del corazón maneja sangre con dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque ya lo dije, es la sangre que regresa de todo nuestro cuerpo, regresa con los desechos, regresa más que todo con dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque luego la aurícula vacía el ventrículo vacía directamente a este vaso sanguíneo que en realidad debería ser vena, porque el corazón derecho, al utilizar o eliminar o al manejar sangre desoxigenada, o sea, sangre con dióxido de carbono, lo hace solamente por las venas, ¿sí? Lo hace por las venas. Entonces, este vaso tendría que llamarse la vena pulmonar, pero se llama arteria pulmonar. Bueno, lo importante que de aquí, de este vaso, cuando se abre esta válvula, van directamente hacia los pulmones, van directamente hacia esa lámina que les mostré anteriormente, que era el alveolo, y en el alveolo, ¿qué hace? Va a desechar el dióxido de carbono, ¿sí? Ahí estamos viendo que del ventrículo derecho va hacia los pulmones, llega hacia vasos sanguíneos más pequeños que estos capilares en el alveolo y eliminan el dióxido de carbono, ¿sí? Y esta persona, ¿qué hace después de eliminar el dióxido de carbono? Hace, exhala. Y cuando mete aire, cuando inhala, mete oxígeno. Y ese oxígeno regresa por esos glóbulos rojos, captándose obviamente por el eritrocito, la hemoglobina, toman el oxígeno y regresan nuevamente al corazón. Pero ya regresa, ya no regresa la sangre con el dióxido de carbono, sino regresa la sangre con oxígeno, porque esa persona respiró. Y esa sangre llega directamente hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Vamos a repasar. De la aurícula derecha, que tenía dióxido de carbono, pasa al ventrículo derecho con dióxido de carbono. Del ventrículo derecho con dióxido de carbono van por la válvula, van por este vaso pulmonar, van a los pulmones, hacen intercambio gaseoso y la misma sangre regresa por estos vasos, ¿sí? Que deberían llamarse arterias, porque el lado izquierdo del corazón maneja arterias, maneja sangre arterial, sangre con oxígeno. Entonces, deberían llamarse, este caso, arterias, pero se llaman venas, ¿sí? Se llaman estos vasos pulmonares, se llaman venas. Pero bueno, lo importante que, de todo modo, igual cuando llega aquí la sangre a la aurícula izquierda, llega con oxígeno,
¿sí? Llega con oxígeno. Sí, doctor, es muy rápido. Es muy rápido. A ver, vamos a leer. Vaya más lento, me indica. Perfecto, no hay problema, gracias. Un poco más lento. No hay problema, yo lo voy a volver a repetir. No se preocupen. Vamos a volver a repetir. Tenemos este corazón que empieza su latido con una contracción. Empieza en la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque dijimos que este corazón lo dividimos en dos partes. Un lado derecho y un lado izquierdo. El lado derecho maneja sangre venosa, maneja sangre con dióxido de carbono. El lado izquierdo maneja arterias y maneja sangre con oxígeno, sangre oxigenada. ¿Sí? Bien. Entonces, partimos por la aurícula derecha. Cuando se contrae la aurícula derecha, se abre esta válvula y la sangre pasa al ventrículo derecho. ¿Sí? Luego, cuando se contrae este ventrículo derecho, abre esta otra puerta, que es otra puerta, ya no la anterior, sino es otra puerta, y manda la sangre por este vaso sanguíneo y a este sector donde se va a dividir en dos. Se va para la derecha, se va para la izquierda. Y estos son los vasos que van a ingresar a los pulmones. ¿Por qué? Porque recuerden que en los pulmones se realiza el intercambio gaseoso. Entonces, cuando eliminamos el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Eliminamos el dióxido de carbono y esta persona bota aire y cuando inhala, mete aire, mete oxígeno. Entonces, la misma sangre, después de eliminar el dióxido de carbono, retorna, pero ya con oxígeno. ¿Y esa sangre retorna dónde? Retorna a la aurícula izquierda. Es la misma sangre, pero ya no tiene dióxido de carbono, sino ya tiene oxígeno porque fue eliminado el dióxido de carbono y fue captado el oxígeno que fue respirado. Esta aurícula izquierda, cuando se llena, se contrae y bombea sangre hacia el ventrículo izquierdo, o sea, lo va a vaciar. Esta aurícula se va a vaciar directamente hacia el ventrículo. ¿Sí? Por ende, exige que también se abra esta puerta. Lo va empujando, se abre la puerta, pasa la sangre. Ahora, este ventrículo izquierdo, cuando ya tiene sangre, se va a contraer y va a hacer fuerza, pero no va a retornar por aquí, sino va a empujar otra puerta que estamos viendo por aquí, otra puerta, que sería una válvula, ¿sí? Estas puertas se llaman válvulas, estas ventanas se llaman válvulas. Este ventrículo izquierdo empuja la sangre por aquí, la válvula de la arteria aorta, y la sangre, bueno, no la estamos viendo, pero ustedes imagínense el trayecto de esta arteria roja, ¿sí? Entonces pasa por la arteria aorta, que la arteria aorta, como dijimos, es la arteria más grande, más gruesa, esta roja que ven ustedes, que sale del corazón, es la arteria aorta, es la que le va a mandar sangre, ramificaciones hacia la cabeza, hacia los brazos, hacia los órganos abdominales, torácicos y los miembros inferiores. Entonces, este ventrículo izquierdo bombea sangre con oxígeno a todo el cuerpo por la arteria aorta. Entonces ahí está lo que habíamos hablado antes, circulación mayor, ¿por qué? Porque la arteria aorta va a llevar sangre a todo el cuerpo, circulación menor porque este vaso pulmonar va a llevar sangre solamente a los pulmones para hacer el intercambio gaseoso, nada más. Y va a retornar aquí, ¿sí? Ahora, ¿cómo estamos? Elizabeth, Julie, Patti, Dominga, María. Bueno, gracias María. ¿Cómo estamos ahora? A mí me interesa que todos Muy estén bien, muy al mismo claro. nivel. Bien, gracias. Muchas gracias, doctor. Se entendió bien. Bien, perfecto. Bien, bueno, les repetía, a mí me interesa, no importa si yo tengo que repetir 50 veces, lo voy a hacer, no tengo problema, porque yo quiero que ustedes entiendan cómo funciona nuestro corazón en forma habitual, en forma normal. Ahora, vamos a hacer el recorrido, incluso ahora vamos a poner un poquito más de complejidad, porque en realidad estas puertas tienen nombre, tienen nombre.
¿sí? Y les voy a complicar un poquito más, incluso ustedes ahora sí lo van a entender mejor, porque yo les indicaba que ese sonido, luk-duk, 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 que es el latido cardíaco que nosotros conocemos y hemos escuchado muchas veces, es básicamente cuando se abren y se cierran estas puertas. No que el corazón se golpea, ¿sí? No, sino que cuando pasa la sangre hay un aleteo, un ruido, y ese es el sonido del corazón, cuando se abren las válvulas. Ahora, ¿qué más dice la lámina? Bueno, la sangre fluye a través de las válvulas. O sea, tiene que haber esa fuerza, ¿no es cierto?, para que ese corazón pueda contraer. Ahora, vamos a, bueno, esta es la circulación que les hablaba. Lo que está con azul, lo que está con un color azul verdoso, es la circulación menor. Ustedes imagínense, en este momento la sangre está retornando de sus brazos, está retornando por sus piernas, está retornando de su hígado, está retornando de su cabeza, de sus órganos. Toda esa sangre que lo hace por un sistema venoso termina directamente en troncos gruesos, porque no todos los vasos sanguíneos terminan aquí en el corazón, en muchos vasos pequeños, sino se van formando ramas más gruesas y solamente llegan a terminar dos vasos gruesos, que seguramente lo escucharon. La vena cava superior, que sería esta, la vena cava superior, la vena cava inferior. Vena cava superior, vena cava inferior. Estas dos venas se encargan de llenar de sangre la aurícula derecha, porque esa sangre vino, la vena cava inferior trajo de la parte de abajo de tu corazón, la vena cava inferior. La vena cava superior trajo, por ejemplo, las venas de tu cabeza, de tu cuello, de tus brazos, etc. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la vena cava superior y la vena cava inferior. Y aquí en estas imágenes los estamos viendo igual. Vena cava inferior, vena cava superior. ¿Sí? Esas terminan directamente aquí en la aurícula derecha. Ahora, estas válvulas, cuando pasa de la aurícula al ventrículo, esta válvula tiene un nombre, se llama la válvula tricuspidia. ¿Qué significa tricuspidia? Bueno, no tengo una imagen ahora muy clara de la válvula, pero si nosotros lo miramos desde arriba, vamos a ver que esta válvula, como es un pequeño disco, tiene tres ventanas, ¿sí? Como si tuviera tres puertas. Por eso se llama tricúspide, ¿sí? Válvula tricúspide. Y obviamente al otro lado de la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, que también se abre, tenemos la válvula mitral o la válvula bicúspide. Porque esta válvula, si nosotros la miramos de arriba, solamente va a tener dos puertitas, ¿sí? Dos ventanitas que se abren, nada más. En cambio, esta tiene tres. Tiene tres. Por eso se llama tricúspide y se llama mitral. Yo sé que es un poco complejo, pero si ustedes alguna vez escucharon, digamos que alguien diga, profe, yo tengo un tío que se operó de la válvula mitral porque la tenía dañada, la tenía con fibrosis, la tenía con una infección, tenía una inflamación y tuvieron que colocarle una prótesis de la válvula mitral. Ah, bueno, entonces yo me acuerdo bien y entiendo que estamos hablando de acá. La válvula mitral o bi significa dos, bicúspide o mitral. O esta otra que era la tricúspide que tenía tres. O sea, mitral, tricúspide, bicúspide, tricúspide. ¿Sí? Bueno, esta tiene otro nombre que es mitral. Eso para agregar un poquito de dificultad. Y de los ventrículos es fácil, porque recuerden que la sangre del ventrículo derecho va a empujar a este vaso pulmonar y se llama válvula pulmonar. O sea, no es difícil. Sabemos que del ventrículo derecho va a ir a los pulmones, entonces se llama válvula pulmonar. Y del lado izquierdo, recuerden que aquí está la arteria aorta, entonces esta válvula se va a llamar, ¿cómo se va a llamar esta válvula? A ver. Arterial. No. Aórtica. Aórtica. Aórtica, muy bien. Aórtica. Válvula aorta o válvula aórtica. Exactamente. Entonces, miren
que en menos de una hora aprendimos tanto del corazón que tranquilamente podemos ir a trabajar como auxiliares de cardiología, ¿sí? Solamente con esta clase. Ustedes háblenle a un alumno de enfermería y van a estar a la par, háblenle a un alumno de medicina y van a estar a la par porque esto es lo que se enseña, ¿sí? Esto es lo que saben. Ahora, si hay médicos, si hay enfermeros, si hay auxiliares o hay profesionales de la salud, obviamente me van a, me van a dar la razón, porque es así, no hay forma, no hay otra cosa nueva. Así es nuestro cuerpo, así es nuestro corazón y funciona de esa forma, ¿sí? Bien, entonces, volviendo a nuestra lámina, Una pregunta, doctor. ¿sí? En, Hola, Miroslava. en caso de que esas válvulas no abran cuando se realice el proceso, ¿qué enfermedad originaría o qué afección originaría? Hay muchas, es una lista muy, pero muy larga, pero te la puedo resumir en una palabra, valvulopatía. Si yo te digo valvulopatía, vos entiendes que hay una enfermedad en estas válvulas. Puede haber una infección bacteriana, ¿no es cierto? Eh, puede haber calcificaciones, puede haber la presencia de coágulos, puede haber que esta persona tenga sangre espesa, puede ser que se paralicen, se esclorecen, se hagan duras, se paralicen, o simplemente no cierren bien. Entonces, si esta válvula no cierra bien, esta sangre no va a ir a los pulmones a oxigenarse, sino va a retornar a la aurícula. O lo mismo en el lado izquierdo, ¿sí? Esta válvula aórtica, por ejemplo, puede quedar defectuosa y no va a tener su cierre, porque se tiene que cerrar. Una vez que pasa la sangre, se cierra, no tiene que retornar. Esa es la función de una válvula. La válvula permite el paso para una unidireccional nada más y no permite que regrese y se cierran. Pero si hay una enfermedad que altere esa función o que directamente quede mal cerrado o no cierren bien, esa sangre va a retornar. Y entonces ahí vamos a tener valvulopatías. Y bueno, una lista muy, muy grande. Eso es lo normal, o sea, primero tenemos que saber lo normal. Anatómicamente yo sé que hay válvulas, fisiológicamente sé ahora porque anatomía es cómo está conformado nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Eso es la anatomía. La fisiología es cómo funciona esa anatomía. Y si yo sé que hay válvulas y sé que esas válvulas fisiológicamente no tienen que abrirse, tienen que mantenerse cerradas, tienen que trabajar en forma sincrónica, tienen que trabajar gracias a una cantidad de latidos, gracias a un ritmo específico, que también ya lo vamos a ver ahora, eso es lo normal. Entonces, si cualquier cosa patológica pasa, yo voy a entender que ya hay una afección. Entonces, nuevamente me disculpo por el sonido de fondo, pero bueno, son cosas que no lo puedo evitar. Bien, entonces me quedé en las válvulas. Bueno, entonces ya sé que se llama válvula tricúspide, válvula mitral, válvula pulmonar, válvula aórtica y que tienen que mantenerse cerrados, ¿sí? Ahora, si yo sé que tengo un problema en esta válvula, la voy a cambiar, me voy a operar, me pondré una prótesis, como ya les mencioné antes. Bien, no sé si respondí tu pregunta, Miroslava, creo que era. En resumen, lo que estamos Sí, viendo doctor. ahora, gracias, lo que estamos viendo es anatomía y fisiología, ¿sí? Porque si nos vamos a entrar al tema de la patología, es un tema de hablar horas y horas, pero obviamente Enfermedades. ustedes ahora, ustedes entienden ahora, ¿no es cierto? Si conocen la fisiología, entienden la patología. Por ejemplo, si hay un niño, un bebé, una persona que nació con una alteración, una miocardiopatía, una patología cardíaca en el cual el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, que eso es algo normal, es algo común, que hay una comunicación entre estos dos, que esta pared de repente no se cerró muy bien cuando el bebé se estaba desarrollando y quedó una comunicación. Y esa es una patología grande que seguramente la van a escuchar, la comunicación interventricular, o al revés, o no al revés, sino entre las aurículas, comunicación interauricular. Y eso no es bueno, ¿por qué? Razonemos, porque aquí hay sangre con dióxido de carbono
y aquí hay sangre con oxígeno. Aquí hay sangre con dióxido de carbono, aquí hay sangre con oxígeno. Si se mezclan estas sangres, imagínense lo que vamos a bombear. Nosotros vamos a bombear sangre con dióxido de carbono, y eso no es bueno. Nosotros no necesitamos dióxido de carbono, necesitamos oxígeno. Por ende, ahí la persona va a tener esa coloración moradita que se llama cianosis, se va a sentir cansado, agitado. Bueno, por eso, esto es un ejemplo nada más de las patologías, pero partiendo por la anatomía, por la fisiología, ¿sí? Bien, bien, vamos a continuar. Entonces, ¿en dónde me quedé? Sí, bueno, en las válvulas son unidireccionales, vuelvo a repetir. Una vez que pasa, no tiene que retroceder. Igual del ventrículo, una vez que pasa al vaso, no tiene que retroceder. Ahora, esto lo hace, esta contracción de las aurículas y los ventrículos, lo hacen en forma sincrónica. ¿Por qué? Porque en el momento que las aurículas están llenándose de sangre, que ya están llenas, estos ventrículos están esperando vacío, ¿sí? Y cuando se contraen, vacían las aurículas a los ventrículos, obviamente ya la aurícula queda vacía, queda relajada, esperando nuevamente que se llenen de sangre. Aquí las válvulas que abren se llaman las válvulas semilunares. Bueno, ese es otro tema. Entonces, aquí van. Aquí va. Así, las aurículas se contraen y mandan a los ventrículos. Y cuando los ventrículos se contraen, esto irá a los pulmones, esto irá a todo el cuerpo. Entonces, cuando se contraen y se relajan, ahí está ese sonido que les indicaba. Luk-duk, luk-duk, luk-duk. Ese cierre de las válvulas cuando se contraen las aurículas y los ventrículos. Ahora, eso, en otras palabras, lo que viene repitiendo todo este tiempo, se llama sístole y se llama diástole. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. ¿Entienden? ¿Entienden esta parte? ¿Se entendió hasta acá? Bien, creo que ahí tenemos algunas preguntas. Las preguntas tienen que ser, por favor, de fisiología y de anatomía, porque si vamos a entrar en patología, no vamos a terminar de hablar. A ver, yo tengo un prolapso en la válvula mitral. Bueno, ahí tenemos justamente lo que habíamos hablado. Hay una compañera que nos indica que tiene un soplo. Claro, sí, los soplos son cuando no están cerrados también bien las válvulas. Puede hablar un poco sobre la cardiomegalia, tiene solución o tratamiento. Ruth, bueno. Ruth, vamos a hablar de la anatomía, bueno, ya, vamos a hablar de la cardiomegalia. La palabra cardio significa corazón. La palabra mega significa grande. Entonces, si yo digo cardiomegalia, estoy hablando de una persona que tiene un corazón grande, no por bueno, no por bondadoso, sino porque tiene un problema en el corazón. Y eso no es normal, no es bueno tener un corazón anatómicamente grande. ¿Por qué? Porque si yo tengo un corazón grande, ustedes imagínense, o imagínense, como dice una profe, si tengo yo este corazón, imagínense que va a ser así el tamaño de mi ventrículo izquierdo, más grande, más abombado. ¿Qué va a pasar? ¿Mi válvula va a quedar totalmente cerrada? ¿Qué opinan ustedes? No, ¿no es cierto? No, para nada. Por ende, estas válvulas van a quedar abiertas, ¿sí? Y obviamente la cantidad se va a ver también alterada, el ritmo que va a llevar con la sístole, con la diástole, tampoco va a ser la misma, ¿sí? Entonces, la cardiomegalia, en realidad, dependiendo del grado en el cual se encuentra, hay tratamiento, ¿sí? Cierto grupo de personas o hay ciertos factores que sí van a condicionar a que una persona tenga cardiomegalia, ¿sí? Más que todo, por ejemplo, hay una enfermedad acá en el norte de Argentina y en muchos países, en Bolivia, Perú, toda esa zona donde vive un bichito que se llama la vinchuca, que seguramente lo conocen, han escuchado, provoca la enfermedad o el mal de Chagas. Y eso se caracteriza por tener el corazón grande. Obviamente no solamente el corazón, afecta también a otros órganos como el colon, etc. Pero bueno, en sí, dependiendo si ha sido diagnosticado a tiempo, pues, se puede hacer un tratamiento. Pero si yo tengo una cardiomegalia importante en grados mayores, muy grande, ese paciente todo el tiempo está agitado, le cuesta respirar, las válvulas no se cierran,
y obviamente no está hemodinámicamente compensado, el tratamiento podría ser un trasplante. Pero todo depende, vuelvo a repetir, de el diagnóstico temprano. Toda enfermedad, cuando es diagnosticada en fases iniciales, tiene tratamiento, ¿sí? Bien, nos indica si se entiende, puedo explicar la sístole y la diástole. Bueno, vamos a hablar de la sístole y la diástole, no se preocupen, vamos a repetir, porque cuando hablemos de otros componentes importantes, como sucede en la presión arterial, por ejemplo, cuando tomamos la presión arterial, ahí medimos la sístole y la diástole. Lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí? Sí, nos desarmó el silloncito. ¿Dónde? Ah, está bien. Bueno, vamos a... Si tiene el micrófono abierto, por favor, los escucho. Pasamos así, borradito, mal. ¿Cuál? Y me aparece uno al revés ese. No parece ese. No, con ese borrador se hace manchoso. ¿Tu borrador dónde está? Alejandro Castro, te estamos escuchando. Tiene el micrófono abierto, Alejandro. Gracias, ahora sí. Bien, vamos a retornar. ¿Dónde me estaba? Creo que me quedé en lo que serían las válvulas. Bien, en Venezuela le llamamos chipo, lleva el parásito del Trypanosoma cruzi. Exactamente, bien. Sístole, contracción, salida de sangre, diástole, relajación. Propongo que hagamos preguntas solo de la clase. Las preguntas específicas de enfermedades las podríamos hacer por interno. Bien, gracias Camilo. Ahí tenemos justamente la idea, porque si vamos a hablar de patología, no vamos a terminar lo que sería anatomía y fisiología, porque ya estamos sobre la hora, ¿sí? Ya tenemos casi 1 hora y media, casi avanzada, y estamos un poquito estancados. Vuelvo a repetir, vamos a hablar anatomía y fisiología, ¿sí? Y obviamente vamos a tener muchas clases, así que si no hablamos ahora de lo que dice hipertensión, mal de Chagas, su compañera, y por qué los niños con síndrome de Down tienen problemas de corazón al nacer, las vamos a desglosar. Comunicación interauricular es una patología con la que se nace, sí, y citología, bueno. Entonces, si hablamos de patologías, nos vamos a demorar mucho, así que podemos terminar ahora, incluso la semana que viene podemos hacer algo de patología en la siguiente clase, ¿sí? Así que vamos a terminar, y eso es lo que justamente propone su compañero Camilo, gracias. Bueno, entonces, ya entendiendo lo que sería lo fisiológico, vamos a entender lo patológico. Pero bueno, primero aprendamos bien la anatomía, aprendamos bien lo que era la fisiología. Ahora, esta función normal del corazón de contraerse, de relajarse, de permitir justamente esta actividad, lo hace gracias a un estímulo eléctrico. El corazón tiene muchas propiedades de generar su propio ritmo, su propia electricidad, y obviamente al generar esa electricidad lo hace por descargas eléctricas. Hay un grupo de células especiales, unas células que se van juntando, se van aglomerando, unas células nerviosas, unas células cardíacas que forman el centro eléctrico del corazón, quien se encarga de generar la descarga eléctrica. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense, no les voy a volar mucho la cabeza, pero imagínense que esto es una célula. Esta es una célula del corazón, que en su membrana, en su superficie, tenemos carga negativa. Y afuera de la célula del corazón tenemos cargas positivas. Entonces, ¿qué pasa cuando generan un cambio de polarización? Van a ingresar las cargas positivas dentro de la membrana celular y la carga negativa va a salir afuera. Y luego de un cierto tiempo, la carga negativa va a volver a ingresar hacia el dentro de la célula y la carga positiva va a volver a salir. Esto en forma general, porque en realidad esto lo explico con mucho más detalle con otras láminas cuando hablamos de electrocardiograma, que seguramente si se animan algún día podemos hacer un taller. Pero bueno, entonces, este corazón, ese grupo de células especiales que les indicaba que se juntan, un grupo de células especiales se juntan aquí, se llaman el nódulo sinusal. Y gracias a la actividad del cambio
de polaridad de positivo a negativo en las células, se genera, por decirlo así, en términos populares, se genera una chispa eléctrica, se genera una reacción, ¿sí? Hay pequeños destellos que hacen que este corazón mande una descarga eléctrica a su propio corazón. O sea, el nódulo, este sector se llama nódulo sinusal. Nódulo sinusal. Vamos a ver si tengo otra lámina. No la tengo. Bueno, sí la tengo, perdón, aquí estamos. Entonces aquí están, ven, aquí como un pequeño grupo de células, un pequeño grupo, es como un cableado eléctrico para que me entiendan. Entonces aquí se va a formar como una pequeña central eléctrica del corazón. Y aquí se genera la electricidad, y la electricidad va a ser transmitida por este sistema de conducción, por otro cableado, por decirlo así, por un cableado especial. Luego vamos a tener otra concentración mucho más pequeña, pero que depende de la primera, que se llama el nódulo aurículo-ventricular. Ahora, ¿por qué se llama nódulo aurículo-ventricular? Fíjense, ¿por qué? Porque está entre la aurícula y el ventrículo. Por eso se llama nódulo aurículo-ventricular. En cambio, el primero está arriba, sobre la aurícula. Si ustedes recuerdan la imagen anatómica, estaría ahí sobre la aurícula, ¿no es cierto? En la aurícula derecha, sobre la aurícula, perdón, ahora sí, perdón. Sobre la aurícula derecha, y el otro nódulo estaría más aquí abajo, entre la aurícula y el ventrículo, el nódulo aurículo-ventricular. Bueno, aquí lo estamos viendo en la imagen más específica. Ahora, vuelvo a repetir, el corazón genera su propia electricidad, y gracias a esa electricidad, ese choque eléctrico hace que este músculo cardíaco se contraiga. Entonces, es como pasar electricidad por un cableado. Todos tenemos conocimientos básicos de electricidad domiciliaria, y entendemos que si yo subo la térmica, voy a subir o voy a dejar pasar electricidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Ese es el nódulo sinusal o el nódulo sinoatrial, ¿sí? El nódulo sinusal. Bueno, quédense con sinusal, que es mucho más fácil acordarse. Nódulo sinusal. Este nódulo sinusal pasa electricidad, ¿sí? Como estamos viendo, y luego concentra otro tanto en este otro nódulo más pequeño, menos potente, que se llama nódulo aurículo-ventricular. Aquí dice atrio. Las aurículas también se llaman atrios. Nódulo atrio-ventricular, porque está entre la aurícula y el ventrículo. Ahora, luego de esto, la electricidad también transcurre, pasa por este cableado, por estas ramificaciones, el haz de His, las fibras de Purkinje, y termina obviamente ya en sus últimos tramos, por esas vías de conducción. ¿Sí? Entonces, yo sé que son muchos nombres, pero solamente por mientras quiero que entiendan lo siguiente. El corazón genera su propia actividad eléctrica. Gracias a la actividad eléctrica se contraen y se relajan las cavidades. Y eso lo hace en forma rítmica. La sístole va a ser una contracción, porque se van a contraer también las aurículas. Los ventrículos van a estar en diástole, van a estar en relajación. Entonces, cuando hay una sístole auricular, la sangre pasa a los ventrículos, luego los ventrículos hacen una sístole ventricular. ¿Por qué? Porque los ventrículos también hacen contracción. Creo que alguna de sus compañeras mencionaba, a ver, Luna, no sé qué, sístole, contracción, diástole, relajación. Contracción, salida de sangre; diástole, relajación, entrada de sangre. Es lo que hemos hablado todo este tiempo, solo que ahora ya le ponemos un nombre, ya le ponemos su apellido. Entonces, eso lo hace gracias a la actividad eléctrica que el mismo corazón genera gracias a reacciones celulares, a reacciones iónicas, ¿sí? Entonces ahí, ahora, en otra oportunidad, yo creo, vamos a hablar y seguramente van a entender cuando alguien dice, yo tengo marcapaso.
¿Por qué tiene un marcapaso? ¿Por qué? Porque el marcapaso normal, que sería el nódulo sinusal, empezó a fallar. Y por ende, si falla el nódulo sinusal, va a fallar la cantidad de latidos cardíacos. Va a alterarse el ritmo en el cual se manejaba este corazón. Por ende, vamos a tener arritmias, extrasístoles, vamos a tener momentos en los cuales no hay latidos, paros, y eso se llaman bloqueos. Seguramente escucharon, yo tengo un tío que tiene bloqueo de rama derecha. A otro tío le operaron bloqueo de rama izquierda, y otro tío, bueno, hay muchos tíos, todos los tíos están enfermos. Otro tío tiene un marcapaso, ¿no es cierto? Entonces, eso es porque justamente la actividad eléctrica del corazón estaría fallando. Ahí empiezan las patologías. Pero si está bien, normalmente funciona en forma adecuada, en forma sincrónica, la electricidad pasa en ese sentido, obviamente está todo bien. Vendría a ser como el pisotón de un vehículo, nos indica David. No entendí muy bien esa parte, David. Mira que es gracioso y no lo estoy entendiendo yo, según sus compañeros. Bueno, a ver si alguien me explica. Entonces, bueno, lo que les indicaba, eso es lo normal. Ya lo patológico ustedes después lo van a entender mejor. Bueno, eso nada más, eso en cuanto al corazón, ¿sí? Tiene su ritmo, tiene una cantidad, y obviamente si el nódulo sinusal me da la cantidad de 60, 80, 60, 90, incluso hasta 100, yo puedo tener taquicardia, que sería un aumento de la cantidad de los latidos, que son a veces normales y a veces también patológicos. O o bradicardia, lo contrario, que sería un corazón muy lento, obviamente. Aquí estaría fallando otra vez el nódulo sinusal. ¿Por qué? Porque los latidos están 30, 40, 45, 50, cosa que no es normal. La cantidad de latidos en un minuto es de 60 a 100. Entonces, ya lo patológico lo vamos a entender. Bueno, eso sería todo el corazón. Ahora, pregunta, antes de cambiar. ¿Hay dudas sobre la anatomía y la fisiología del corazón antes de pasar? Yo me reía por lo de los tíos enfermos. Bueno, sí hay. Normalmente alguien siempre tiene un tío enfermo. Eso es como una cosa que siempre va a estar. O Doctor, la tía. disculpe, Sí, adelante. sí, en lo de cuando dijo que hay bradicardia, es que las pulsaciones son más lentas. Bien, sí, sí, sí. Ah, Voy a ya, quería aclarar. confirmar. La palabra, perdón, ¿cómo es tu nombre? No vi tu nombre. Alejandra, Alejandra. Alejandra Mi García. mamá Bien, tiene buena. bradicardia, entonces quería saber. Perfecto, Gracias. gracias Alejandra. Voy a aclararlo entonces mucho mejor. Yo le estoy enseñando por si acaso terminología médica, cosa que no les enseñan y a veces no les quieren enseñar, pero yo les voy a enseñar. La palabra brady significa lento, ¿sí? Lento. Entonces, si yo pongo brady más la palabra cardia, estoy hablando de que el corazón está lento. O sea, tiene menor cantidad de lo normal, está muy lento, está trabajando muy lento. Y lo contrario, No tiene número también. Juana Mollo, adelante, te escucho. Tío, Juana ¿no sabes qué Mollo, cuáles son? No tiene. Juana, Esto es. Esta casa de dos pisos. Ah, sí, estamos en la colonia, entonces está bien. Este es, ¿no? Juana Mollo Bustos, por favor, tienes el micrófono abierto, gracias. Ahora sí. ¿En qué me quedé? Sí, en bradicardia. Lo contrario sería que esté bombeando mucho más rápido este corazón. Y cuando es rápido, hay una palabra que se llama taqui. Y si yo le sumo la palabra cardia, tengo taquicardia. Todos han escuchado, ¿no es cierto? Taquicardia, taquicardia, taquicardia. Es un aumento a veces normal, porque si yo me pongo a correr 2 vueltas la plaza, obviamente mi corazón va a estar acelerado. Pero eso es como una respuesta normal, una respuesta fisiológica. Pero si yo estoy tranquilo viendo la tele, viendo la clase ahora, y siento que mi corazón está latiendo, palpitaciones, boom, 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 muy rápido,
Entonces, estoy en reposo, no tendría que tener taquicardia. Entonces, también eso es patológico, ¿sí? Pero entonces la palabra taqui significa rápido. Y lo que su compañera Alejandra García preguntaba, bradicardia es lento, o sea, menos de la cantidad normal. Y Alejandra debe tener por lo menos unos 60 a 70 latidos. Si alguna vez Alejandra tiene 52, 55, cualquiera, 30, bueno, con 30 ya está mal, pero cualquiera inferior a 60 se llama bradicardia, ¿sí? Bradicardia. Bueno, creo que no hay más dudas sobre anatomía y fisiología del corazón, que a mí me interesa más que entiendan la anatomía y la fisiología para poder recién razonar y ponernos a pensar en patologías. Bueno, entonces sí, no hay dudas sobre anatomía y fisiología del corazón. Bien, bradicardia lento, lo contrario taquicardia. Bien, Alejandra. Lenny también, Lenny Paz bien. Bueno, vamos a pasar rápidamente, aprovechando ya los últimos minutos, por ende, vamos a hablar ahora sobre los vasos sanguíneos, porque ese corazón se contrae, bombea sangre gracias a ciertos vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos son conductos, por eso dice, son tubos huecos que van a transportar la sangre del cuerpo. ¿Por qué? Porque hay unos que van a traer la sangre al corazón, como son las venas, y otros que van a llevar sangre que salen del corazón, que son las arterias. Arteria, oxígeno. Vena, dióxido de carbono. Arteria lleva sangre, vena trae la sangre al corazón. ¿Sí? Entonces, es así de fácil. La sangre suministra oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo. Obviamente, también elimina los desechos, como dijimos, por el sistema venoso, como el dióxido de carbono. Entonces tenemos arterias y venas. Estas arterias y venas van a estar conectadas por vasos pequeños, más pequeñitos. Por ejemplo, ustedes imagínense, sería que nos mande este video para poder verlo de nuevo, por favor, nos indica Patti. Eso seguramente la profe Aldi les va a dar más detalle. Yo no sé si está grabando, seguramente producción de Mencor se va a encargar de editarlo o pasarles después. Yo creo que sí, ¿sí? Porque todas las clases siempre Mencor los graba para que el alumno pueda volver a repetir y poder repasar. Bien, entonces, imagínense ustedes una arteria que sale de tu corazón, la arteria aorta, y que pasa por, bueno, esa arteria aorta se ramifica, y vamos a volver a nuestra lámina mejor, aquí. Esta arteria aorta va descendiendo, fíjense que lo gruesa que es, va hasta tu pierna, se hace más delgada, va a tu muslo, tu pierna, tu pie, hasta tus dedos, hasta la parte más pequeña. Cuando termina esa arteria, se conecta con una vena, porque recuerden que igual que en los capilares, nosotros vamos a tener esa comunicación. Doctor, de favor, mándenos el video. Claro, no hay problema, Elvia. Eso se va a encargar la producción de Mencores, ¿sí? Ellos están siempre al tanto del estudiante, facilitándole las grabaciones. No se preocupen. Entonces, donde termina una arteria, comienza una vena. O donde termina una vena, comienza una arteria, como sucedía en un alveolo. Entonces tenemos arterias, tenemos venas y tenemos capilares. Ahora, estos capilares pueden ser, aquí nuestra lámina nos va a ilustrar, las arterias, bueno, vamos a hablar primero de las arterias. Las arterias son de paredes gruesas forradas con músculo, ¿sí? Tienen la función, obviamente, de ser muy rígidas, muy fuertes y poder soportar la fuerza con la cual va a pasar esa sangre. En cambio, las venas son más finas, mucho más delgadas y obviamente no pasa con tanta fuerza la sangre por esos vasos sanguíneos. Aquí vemos un vaso sanguíneo que es muy similar a la arteria de la vena, donde tienen capas. La capa interna de esta, supongamos que es una arteria. De esta arteria, digamos que es la arteria aorta, la parte interna que va a estar en contacto con la sangre, la capa interna se llama endotelio, ¿sí? Luego tenemos una capa muscular, ¿sí? Una capa muscular, la túnica media, y luego tenemos la capa externa que cubre la arteria, la adventicia, ¿sí? Obviamente esto es el lumen por donde va a pasar la sangre. Entonces, arterias y venas van a tener ciertas diferencias.
porque dijimos que estas arterias van a ser de paredes más gruesas, más rígidas, más musculares. En cambio, una vena va a ser menos. ¿Por qué? Porque no tiene tanta fuerza, no tiene tanta resistencia como como una arteria. Las venas incluso tienen válvulas. Las válvulas ayudan a que la sangre no regrese otra vez. Ustedes imagínense esa persona, ustedes que están parados, sentados, la sangre está retornando de sus pies a su corazón. Y eso lo hace por las válvulas. Se contrae, pasa la sangre, se cierra la válvula, pasa la sangre, se cierra la válvula, y así sucesivamente de sus pies va subiendo hacia su corazón, ¿sí? En contra de la gravedad, porque las venas van desde los pies hacia el corazón, en contra de la gravedad, por eso necesitan válvulas. En cambio, las arterias no, como van a favor de la gravedad, directamente pasan así. Bien, bueno, hay muchas diferencias, ya les hablé de sus características físicas, y obviamente esta sangre va a viajar a través de estos vasos llevando oxígeno o llevando dióxido de carbono. Ahora, esto es lo que quería decir. Esta arteria que está llevando sangre se va ramificando, se va haciendo más delgada, más delgada, más delgada, hasta que se convierte en arteriola, ¿sí? Arteriola. Y esta arteriola, que es mucho más fina, se va a comunicar con las vénulas. Bueno, aquí no está, pero son venas pequeñitas que estamos viendo aquí, se llaman, bueno, aquí está vénula, perdón. Son venas muy pequeñitas, muy finas. Y luego estas se van a hacer más gruesas y se van a llamar venas, ¿sí? Entonces, lógico, arteria, arteriola, vénula, vena. Y obviamente estos son los capilares. Son vasos sanguíneos pequeños, capilares arteriales, capilares venosos. Bien. Aquí estamos viendo igual otra lámina en la cual nos muestra donde la arteria, supongamos que esta es la arteria del pie, lleva sangre con sus características de las paredes y llegan hasta los capilares, hasta la parte final donde termina, donde lleva la sangre, el oxígeno, y de ese lugar, de ese mismo lugar que serían los tejidos, ya aportándose de nutrientes de oxígeno, eliminan a la misma circulación a esas vénulas y venas los productos de desecho, principalmente dióxido de carbono. Y esa vena obviamente se va a encargar nuevamente de subir, ¿sí? Es así de fácil. Entonces, vamos a tener, obviamente, nosotros muchas patologías que seguramente van a razonar: arteriosclerosis, aneurisma, vasculitis, las famosas varices, las tromboflebitis, una lista larga de patologías de los vasos sanguíneos, principalmente las venas y las aterosclerosis, o sea, ese endurecimiento de esas arterias. Pero bueno, eso es un tema para patología. A nosotros nos interesa que existen arterias que llevan sangre y venas que la traen. Y esa conexión se llaman capilares en todos los órganos. Bueno, eso es solamente de los vasos sanguíneos. Bueno, vamos a terminar ahora sí con la sangre, aprovechando estos últimos minutos. La sangre. Bueno, cuando hablamos de la sangre, estamos hablando de un componente fundamental de todo lo que va a estar circulando, que va a salir del corazón, circulando por los vasos sanguíneos, y obviamente ese componente, esa mezcla importante de muchos componentes, como el plasma, que también lo vamos a ver, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y obviamente con esa volemia que hemos indicado, esos 5, 6, 7 litros, que va a ser expulsada del corazón en ese ritmo, en ese ciclo cardíaco normal que hemos hablado de la sístole y la diástole. Entonces, y esa sangre va a llegar a todo nuestro cuerpo. Aproximadamente entre unos 20 segundos aproximadamente recorre todo nuestro sistema circulatorio y vuelve otra vez al corazón en un tiempo de 20 a 30 segundos. Y es ahí donde va a distribuir todos los componentes esenciales, va a llegar todos los productos de desecho para filtrar a los riñones, y la sangre tiene también un rol fundamental de transportar ciertos componentes que van a combatir las infecciones, porque puede ingresar algún microorganismo por una herida, obviamente la va a
como vamos a ver más adelante, los componentes que tiene van a destruir a esos microorganismos. O si es que está la herida, van a tener también ciertos componentes que van a detener, van a cerrar, van a parar esos sangrados. Eso se llama hemostasis. Entonces, esa es la sangre. Componentes como el plasma, que lo vamos a ver ahora, el plasma. Bueno, todos también hemos escuchado alguna vez hablar del plasma, que en realidad sería, como dice la lámina, el componente fundamental de la sangre, es el componente líquido, que en realidad formaría parte de un gran volumen. Igual está ahí dentro del plasma los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas que están en suspensión. Entonces, al ser todo ese componente líquido, constituye esa cantidad, más que cantidad, esa mitad o más de la mitad incluso de todo el volumen que sería la sangre. Y en su proporción importante de todo el plasma es agua, ¿sí? El plasma básicamente tiene muchos componentes, además de agua, electrolitos, proteínas, que la proteína más importante que tenemos nosotros en nuestro plasma es la albúmina, que seguramente escucharon hablar de ella, que tiene la función para evitar justamente que ese líquido de nuestra sangre salga de los vasos sanguíneos y nos quedemos nosotros sin la parte líquida de la sangre y se vuelvan espesos, se vuelvan los pies hinchados, por ejemplo, por la pérdida de líquido. Cuando sale el líquido del vaso sanguíneo hacia afuera del vaso sanguíneo, seguramente ustedes han visto pies hinchados, edemas, hinchazón. Eso es normalmente cuando pasa eso. Pero quien evita eso es la albúmina. Esa es una de sus funciones importantes. Obviamente también cumple las funciones de unirse también a los medicamentos. Ustedes toman, supongamos, no es lo ideal, ¿no es cierto? Pero supongamos que alguien utiliza la medicina tradicional, la convencional, usted toma un paracetamol de 1 gramo porque le duele la cabeza. Obviamente esas moléculas de ese fármaco, para que puedan hacer efecto, van a ser transportadas, van a ser la albúmina, van a ser estas proteínas las que las van a agarrar y las van a llevar hacia donde se necesita, así como medicamentos, incluso también algunas hormonas. Eso hace justamente el plasma, eso hace las proteínas, eso es en las albúminas, más que todo. Pero también hay, aparte de esas proteínas, tenemos anticuerpos, que ya les hablaba, componentes de nuestro sistema inmunológico, las defensas de nuestro cuerpo, a eso le llamamos anticuerpos, las famosas inmunoglobulinas, que seguramente lo conocen por ese nombre, que se van a encargar de la defensa ante bacterias, hongos, parásitos, cáncer, virus, todo lo que sea externo. Por eso se llaman anticuerpos. Y obviamente también va a estar importante el factor de coagulación, el que va a prevenir las hemorragias, o sea, todos los componentes de las plaquetas, lo que estamos hablando. Y obviamente esa es una de las funciones, porque todo lo que sería la parte líquida de la sangre, vuelvo a repetir, tenemos la sangre y la parte líquida, más del 50%, más de la mitad, es agua. Y esa agua nos sirve a nosotros en caso de que, por ejemplo, estemos nosotros en una insuficiencia, estemos en una alteración de los líquidos, por ejemplo. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a hablar de patologías en otro momento. Entonces, hacen y evitan que los vasos sanguíneos colapsen, que el vaso sanguíneo se obstruya, gracias obviamente a el plasma. Si no fuese el plasma, obviamente nuestra circulación se vería muy, pero muy afectada. Bueno, esa sería una de las funciones importantes. Aquí vemos una lámina donde mostramos el plasma. Aquí estamos viendo plasma rico en plaquetas, plasma pobre en plaquetas, y obviamente la parte del sedimento, la parte inferior, que se van los glóbulos rojos. Pero bueno, vamos, ustedes siempre van a ver tubitos de ensayo, estos tubos de ensayo que tienen pocas plaquetas o muchas plaquetas, ¿sí? Es lo que les decía, fíjense. ¿Ah? Que estamos viendo acá, la parte líquida sería el plasma. Bien, y obviamente en toda esa sangre, en toda suspensión del plasma, están los eritrocitos. O sea, estamos hablando de los
glóbulos rojos, que seguramente también los conocen de esta forma. Y son los que se encargan y obviamente conforman en realidad de todo el volumen sanguíneo entre un 40-50% también. Y contienen estos glóbulos rojos hemoglobina, que sería la proteína que le da el color, obviamente rojizo, y es la que se encarga también de transportar el oxígeno a todo nuestro organismo. Y obviamente también el producto de desecho que ya lo hemos mencionado. Patologías seguramente van a pensar anemias, policitemias, etc. Y obviamente si va a estar también alterado, esta sangre se puede volver espesa por esos factores que mencionamos, podemos tener infartos, accidente cerebrovascular, todo eso justamente por la concentración de estos glóbulos rojos. Bueno, ahí estamos viendo justamente lo que les mencionaba de las características, incluso microscópicas, de este glóbulo rojo. Hay partes en las cuales los capilares son mucho más pequeños, supongamos, el capilar puede llegar de 5 a 10 picómetros, y a veces el glóbulo rojo o el vaso sanguíneo es mucho más bajo, mucho más pequeño de 5 picómetros, y el glóbulo rojo que tiene esa medición de 4, 5, 6, 7, obviamente cuando quiera pasar por este vaso sanguíneo, tiene esa facilidad de doblarse, de acomodarse, así como estamos viendo aquí, ¿sí? Bueno, eso es un dato extra. Luego de los glóbulos rojos tenemos los glóbulos blancos, los famosos leucocitos, que son la defensa de nuestro organismo, ¿sí? Tenemos una cantidad también dentro de lo normal de 5 a 10, otros dicen de 5.000 a 10.000. Pero en una proporción estaríamos más o menos de 600 a 700 con los glóbulos rojos, comparando con los blancos. Pero bueno, función de defensa, hay muchos componentes, neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos, los cuales son o pertenecen a esta gran familia, ¿sí? En un laboratorio que seguramente alguien les hizo a ustedes, seguramente buscaron los linfocitos T, linfocitos B, células B, que estaban muy de moda aquí en la pandemia, pero bueno, esos son componentes de nuestro sistema inmunitario. Patologías, pensarán ustedes en la leucopenia, la leucemia, obviamente como ejemplos característicos de patologías. Entonces, estos componentes que les mencioné son familias, son parte de los glóbulos blancos. Los glóbulos rojos son uno solo, glóbulos rojos nada más. En cambio, los glóbulos blancos vamos a tener neutrófilos, esófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, etc. Que son células de defensa, algunos especialistas en presentar, otros especialistas en eliminar, otros con múltiples funciones, pero que tienen que ver con la inmunidad. Y bueno, ya para terminar, las plaquetas. Si hablamos de plaquetas, estamos hablando de células que también pertenecen al plasma, pertenecen a la sangre, a la circulación, pero que cumplen la función de la coagulación, ¿no es cierto? Porque en realidad, comparando, la plaqueta son mucho, pero mucho más bajos en cantidad que los glóbulos rojos, ¿sí? Los glóbulos rojos son de 3.5 a 6 millones, los glóbulos blancos dijimos que son de 5.000 a 10.000, las plaquetas son mucho más bajos, de 150 a 300, su cantidad normal. Pero bueno, a nosotros nos interesa que estas plaquetas liberan sustancias que nos van a ayudar a la coagulación, ¿sí? Entonces, cuando se juntan, digamos, se aglomeran, se van pegando, se van adhiriendo, se van formando, o se van aglutinando, que sería la palabra, forman el famoso tapón hemostático. O sea, cuando alguien sangra, vieron que en algún momento deja de sangrar, se forma un coágulo, ese sería el tapón hemostático, ¿sí? Y obviamente, si pensamos en patologías, trombocitopenias, ataques isquémicos, trombocitemia, todo lo que tenga que ver con la coagulación, ¿sí? Entonces son cantidades altas, cantidades bajas, personas que se hacen moretones con facilidad. Entonces eso tiene mucho que ver con la coagulación, ¿sí? Bueno, ahí tenemos igual un resumen: glóbulos rojos, glóbulos blancos,
y bueno, plaquetas, perdón, y glóbulos blancos, y en su gran variedad de los glóbulos blancos. Bien, eso sería la anatomía y la fisiología del aparato cardiovascular. Como un agregado extra, vamos a hablar sobre la presión arterial. Ahora, ustedes tienen que razonar, tienen que pensar algo lógico aquí. ¿Qué sería la presión arterial? Partiendo por el conocimiento de la anatomía y fisiología cardíaca, este corazón necesita bombear a las arterias, por ende se llama presión arterial. Hay también la presión venosa, pero no es común tomar la presión venosa. ¿Sí? No tenemos los dispositivos comunes para utilizar la presión venosa más que en los hospitales. Pero sí tenemos a nivel hospitalario y extrahospitalario los tensiómetros digitales, los anaerobios, los de brazo, los de muñeca, etcétera, los mapeos, etcétera, etcétera, de mercurio también, etcétera. Entonces, ¿qué es la presión arterial? Tenemos que razonar, acuérdense que en la sístole y en la diástole que existe la contracción y relajación. Sístole, cuando se contraen, se pueden contraer. Hola, adelante, te escucho. Bien. Sístole, cuando se contraen las aurículas, sístole es contracción, ¿no es cierto? Los ventrículos estaban en diástole, se llenan de sangre y se contraen los ventrículos. También se llaman sístole. Entonces, sístole, diástole, generan la presión arterial. Eso es lo que nosotros Profesora. medimos. Cuando tomamos la presión arterial, estamos Profesor. tomando... Hola. No, usted estaba haciendo la pregunta, entonces la sístole es cuando se mide la presión más alta, ¿cierto? Claro. Y la presión baja sería la diástole. La diástole, a eso llegaba. Pero primero quiero que entiendan ustedes que para que exista la presión arterial, tiene que existir una buena función cardíaca, un buen ventrículo izquierdo. En otras palabras, nosotros estamos valorando este ventrículo izquierdo, porque recuerden que el ventrículo izquierdo lleva sangre a todo el cuerpo por las arterias, y lo que medimos nosotros es la presión arterial. Entonces, si yo tengo un corazón, un ventrículo izquierdo, una volemia, tengo una función valvular, y todo está dentro de lo normal, voy a tener un aparato que va a medir esa presión. No es el tema hablar ahora cómo se toman los valores, y las características, dónde, cómo, cuándo, dónde y por qué, pero quiero que entiendan, por eso lo estoy mencionando como un agregado extra, que la presión arterial, el concepto dice, es la fuerza de la sangre, ¿sí? La fuerza de la sangre que choca con las paredes arteriales. Por eso cuando toman la presión, ustedes sienten un valor máximo, que ya dijo su compañera que es la sístole, que es el valor máximo, y tenemos la diástole, el valor mínimo. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, lo que les hablaba antes. Entonces, ¿qué quiero decir? Que tal vez de repente hay una persona, en este momento creo que tenemos 60 o más participantes, y calculo que muchos, no uno, muchos que están viendo esta exposición son hipertensos, muchos. Puedo meter mi mano al fuego y sé que ahora van a saltar en el chat o van a activar su micrófono y me van a decir, sí, sí doctor, yo soy hipertenso. Hay hipertensión. Entonces, entiendan que la hipertensión sería un aumento de esa fuerza de la sangre sobre sus arterias. Yo puedo tomar la presión acá en el brazo, puedo tomar en la muñeca, puedo tomar en el pie, puedo tomar en muchas partes especiales. Pero, ¿por qué voy a sentir una presión alta? ¿Por qué? Porque algo está mal. Hay un aumento de esa fuerza, ¿sí? O lo contrario, creo que alguien dijo hoy presión baja. Presión baja, ¿por qué? Porque seguramente no tengo el corazón adecuado en este momento con mi nódulo sinusal, no tengo un ventrículo adecuado, no tengo arterias adecuadas, no tengo válvulas adecuadas, los cuales van a generar que mi corazón sea débil y no pueda bombear con fuerza. Esa fuerza tiene que ser normal. No puedo pasarme de fuerza ni tampoco bajar esa intensidad. Por eso voy a tener presión alta o voy a tener presión baja, ¿sí? Entonces,
Eso Se la lo baja. vamos a hablar. Hola, sí te escucho. La presión baja es la hipotensión. Sí, exactamente. Exactamente. Bien. Entonces, vamos a hablar en otro momento, no se preocupen, de la presión alta, la presión baja. Lo vamos a hablar. Hipertensión, hipotensión, hipertensión 1, 2, 3, estadio 4, prehipertensión. Bueno, lo vamos a hablar. Vamos por partes, como dice mi amigo Jack el Destripador. Entonces, este ejemplo que les hablo de la presión no es nada más entender que es la fuerza con la que sale desde el ventrículo izquierdo. Nada más, ¿sí? Con eso cierro, con eso les dejo ahora cerrando esta clase y obviamente... Hola Paula, ¿tenés micrófono abierto? Era para agradecerles, como se despedía, bueno, muchas gracias. Sí. No, gracias Paula, para mí ha sido un gusto. Sé que me pasé mucho con la hora, pero yo les invito ahora a reflexionar, les invito a razonar, les invito, bueno, ya no es un recreo, ya estamos finalizando, ¿no es cierto? Pero entiendo que de las 60 personas, fueron muy pocas las que participaron, y entiendo que quizás sea la primera vez, nunca les hablaron del sistema cardiovascular, pero espero que les haya sido de utilidad, espero que la hayan aprovechado bien, y espero que le hayan comprendido más que todo, porque ese es el objetivo, ¿no es cierto? Que ustedes aprendan, que ustedes entiendan, y obviamente ese conocimiento nos va a dar mucha facilidad en el futuro. Muchísimas gracias a la Fundación Méncores, muchísimas gracias Aldis, muchísimas gracias Juan Pablo, Dixon, gente de producción, obviamente, y me despido de todos ustedes agradecido por la oportunidad. Ahí tiene mi foto. No, normalmente no activo mucho cámara por el consumo de internet, pero bueno, algún día ahí me van a ver. Algunos ya me conocen, algunos ya han hecho talleres míos y saben cómo trabajamos. Y trabajo yo bajo mi firma, bajo mi sello, que es Medicina para Todos, los cuales vamos a, si está de acuerdo también la profe Aldis, invitarles a algunos talleres si quieren realizarlo. ¿Sí? Hay algunos que son gratuitos, otros que se abonan con un costo muy bajo, son apenas creo, llegan a $5 o aproximadamente. Algunos son gratuitos, algunos se entregan constancias, algunos se entregan PDF. La capacitación siempre va a estar presente. Yo soy un amigo ya de mucho tiempo de Méncores, por ende, siempre vamos a estar presentes en el momento que nos solicite. Así que me despido, muchas bendiciones para todos y espero verlos en una próxima clase. Muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas Bendiciones. gracias, doctor. Y así. Gracias, Chao, bendiciones a compañeros. todos. Bendiga a todos. Gracias a doctor, todos. buenas Chau, chau. noches.